Muy bien, siendo miércoles 16 de octubre, esto es TV Perú Mundo. Bienvenidos a todos nuestros televidentes. Soy Paola Pejoves y los invito a ver los principales temas de hoy. El Senado norteamericano acuerda elevar el techo de la deuda hasta febrero y desbloquea el presupuesto federal para reabrir la administración. Ahora Cámara de Representantes deberá validar el acuerdo esta tarde. Vamos a contarles desde Brasil quiénes son los Black Bloc y cómo operan en diferentes partes del mundo. Y también vamos a ir a Siria. Médicos Sin Fronteras critica que el régimen dé facilidades para el desarme y no para la ayuda humanitaria. Y también desde Corea del Sur, el rapero PSY confeccionó trajes para la policía turística norcoreana. Muy bien, el desarrollo de esta y otras noticias aquí en TV Perú Mundo. Bienvenidos. Again. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio and a Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. Nodding in my head like yeah. Moving my hips like yeah. Got my hands up to play my song. I know I'm gonna be okay. Yeah. It's a party in the USA. Yeah. It's a party in the USA. Get to the club in my taxi cab. Everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls on around me. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Ahora sí parece que Barack Obama y su gobierno puede sonreír y Party in the USA, como la canción de Miley Cyrus. Realmente parece pues que todo vislumbra ya una solución, pero que lo han hecho sufrir al presidente Barack Obama, los republicanos. Sí, el Congreso americano se ha portado peor que Miley Cyrus, si cabe, dentro de lo posible. Pero dentro de una situación en la que todos pierden, claramente los republicanos han perdido más. Así es, nos vamos con los republicanos que anunciaron que no van a bloquear en la Cámara de Representantes el acuerdo para evitar el default. El proyecto reabre el gobierno hasta enero y aumenta el límite de la deuda hasta el mes de febrero. Tras mantener en vilo a la economía mundial y en la víspera del día final, el Congreso de los Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo para poner fin al cierre parcial del gobierno y el apocalíptico default, que es la suspensión de pagos en su deuda. En declaraciones a una radio de Ohio, el líder republicano John Boehner sostuvo que dio una buena pelea, pero que su partido simplemente no ganó. De esta manera ha pedido a sus colegas en la Cámara de Representantes apoyar el acuerdo del Senado para reabrir el gobierno y evitar el incumplimiento de pagos. Horas antes, el presidente Barack Obama instaba a los parlamentarios a acabar con la crisis cuanto antes. En Twitter cambió la foto de su perfil por una imagen que decía "End this now", terminen con esto ahora. También expresó a través de su vocero en la Casa Blanca que no confiaba al 100% en que el pacto se apruebe, pero felicitaba los esfuerzos dentro del Senado. No hay ganadores aquí. Lo dijimos desde el principio y lo vamos a decir hasta el final, porque es verdad. El pueblo estadounidense ha pagado un alto precio por esto. Por su parte, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, comunicaba que se había alcanzado un acuerdo que debería pasar ahora por la Cámara de Representantes. Después de los acontecimientos de ayer, el líder de la mayoría y yo comenzamos una serie de conversaciones sobre cómo reabrir el gobierno y evitar el default. Estoy seguro que seremos capaces de hacer ambas cosas el día de hoy.
El Congreso de los Estados Unidos tiene ahora hasta la medianoche para votar este acuerdo. De ser aprobado, daría fondos al gobierno hasta el 15 de enero y elevaría el límite de la deuda hasta el 7 de febrero, lo que evitaría un default de la mayor economía del mundo. Muy bien, nosotros vamos a poder seguir hablando de este tema. Ya la Cámara de Representantes se reúne desde las 6 de la tarde, desde el inicio de este programa para llegar a una solución. Tienen algunas horas para poder dar cuál es el resultado de las mismas, pero los grandes perdedores, los republicanos. Sin duda, digamos, bueno, en primer lugar, habría que recordar que muy probablemente lo que haga la Cámara de Representantes es simplemente votar aquello que ya aprobaron los senadores. No van a presentar una contrapropuesta que luego haya que homologar, van a aprobar una resolución idéntica que pase inmediatamente a, digamos, a poder del presidente que tendría que firmarla. Bueno, los propios republicanos han admitido que han salido perdiendo. Las encuestas lo revelan, pero además han salido internamente divididos. Es impresionante cómo algunos miembros del Tea Party ahora empiezan a hablar del Partido Republicano en tercera persona, como si no fueran parte de él, ¿no? Sí, sobre todo hay que decirles que estamos con imágenes de la Cámara de Representantes y también creo que estaba Ted Cruz, que es el miembro del Tea Party, es hispano, ¿no? Él de origen hispano, pero la intención al parecer era pues tumbarse la reforma sanitaria que es sin lugar a dudas quizás uno de los mayores logros de Barack Obama, ¿no? Sí. Todo ha pasado por eso. Yo diría que es el gran logro de su administración. Si no tuviese hecho nada más, probablemente con eso bastaría para, digamos, hacer que su mandato haya valido la pena, según sus seguidores, porque habría que tener en cuenta que hacía más de 60 años que se intentaba aprobar algo de este tipo. En todo caso, digamos, uno podría decir, ¿qué garantía hay de que en enero no estemos nuevamente en esta misma situación? No hay ninguna garantía, pero hay dos razones para pensar que los republicanos lo van a pensar dos veces antes de volver a cerrar el gobierno federal. La primera es que no obtuvieron nada esta vez. O sea, Obama ahora ha establecido el precedente de que bajo chantaje no cedió nada. Y no cedió nada, básicamente, en esta ocasión. Y en segundo lugar, los republicanos, por lo menos parte del Partido Republicano, entenderá por las encuestas de que ellos son las grandes víctimas políticas de este impasse. Entonces no tendrían mayores incentivos para recurrir a estos mismos métodos en enero. Dicho esto, en el caso del Tea Party, para quienes alegan que todavía esto es para ellos una cuestión de principios y pronostico que van a votar en contra de esta propuesta, ellos probablemente intenten nuevamente hacer algo así en enero. Sin embargo, no creo que los republicanos moderados en esta ocasión permanezcan silenciosos hasta que sea demasiado tarde. Claro, vamos a hablar de, por ejemplo, las consecuencias de esos 16 días en los cuales ha estado suspendida la administración de los Estados Unidos. No solamente es económico, también es político. Claro, y el impasse político es lo que tiene un costo económico. O sea, la economía norteamericana, Laura Tyson hoy día lo decía, ¿no? Una que fue, digamos, jefa de asesores económicos del presidente Clinton, la economía norteamericana debería estar, según ella y otros economistas, creciendo a 3,5%, y está creciendo a 2% y probablemente después de esto menos. O sea, en otras palabras, la economía norteamericana en cuanto a su sector privado iba relativamente bien. El impasse político es lo que le está costando puntos, ¿no? Y cuando Fitch dice que está reconsiderando la evaluación de o la calificación de la deuda pública norteamericana, lo dice por el temor a que este impasse se perpetúe en el tiempo, por lo menos hasta las próximas elecciones de Congreso. ¿Qué dice el ciudadano estadounidense promedio? ¿Qué dice de toda esa situación? Que ellos son, en todo caso, los más afectados, ¿no? Sí, si hubiera un tercer partido, casi sea el que sea, sería el beneficiario de esta situación. Como Ross, que había, ¿no? Hace tiempo, claro, el tejano, ¿no? Bueno, o un tercer candidato. La ventaja para los demócratas es que este es un sistema bipartidista. Entonces, si bien en general la clase política queda desacreditada, para los demócratas la cosa funciona porque siendo solo dos los grandes partidos, ellos quedan relativamente mejor librados. El presidente es culpado en mucha menor proporción que el Congreso y dentro del Congreso los republicanos son culpados en mayor proporción que los demócratas. O sea, todos salen golpeados, todos salen magullados, pero los republicanos salen severamente golpeados. En cuidados intensivos deben estar los republicanos, pero sobre todo hay que explicar al público qué es lo que va a pasar en las próximas horas en la Cámara de Representantes. Yo creo que la Cámara de Representantes se va a limitar a votar.
la propuesta que ya aprobaron los senadores. O sea, no pueden hacer ningún cambio, ¿no crees? No, porque si hicieran algún cambio, esos cambios tendrían que volver al Senado y el Senado tendría que votar a ver si los aprueba o no. Si no los aprueba, tendría que haber un intento de conciliación y tenemos hasta las 12 de la noche para aprobar esto. Tiene menos de 6 horas y lo que se espera es un final feliz. Sí. O sea, no se cree otra cosa, ¿no crees que pueda haber un cambio de último minuto? La presunción, bueno, ya dijo que era un poco la duda, ya dijo John Boehner, el líder de la Cámara de Representantes, que va a someter a votación la propuesta. Se sabe que la virtual totalidad de los demócratas votarían a favor y se cree que va a haber una masa crítica de republicanos que, sumados a los votos demócratas, le den la mayoría necesaria. Pero la mayoría de los republicanos, sobre todo los que pertenecen al Tea Party, van a votar en contra. Eso es lo que se espera. Y este republicano Ted Cruz creo que es, ¿no? Sí. El que habló no sé cuántas horas, más de 20 horas, creo, sobre el tema de la reforma sanitaria. ¿Cómo queda él? Porque no sé si muy bien parado en esa situación. Sí, ¿no? Ted Cruz, lo que pasa, claro, el Tea Party tenía una mayoría importante o un bloque importante, pero incluso diría un bloque mayoritario dentro de la Cámara de Representantes, pero tienen muy pocos voceros dentro del Senado. Ted Cruz se había convertido en el gran vocero del Tea Party dentro de la bancada republicana del Senado, y muchos senadores republicanos lo están culpando a él del descrédito de los republicanos. Él, efectivamente, para evitar una votación en una norma muy similar a la que se ha aprobado, habló 22 horas, sencillamente para bloquear la votación, con pequeñas interrupciones en donde concedía el uso de la palabra a algún otro miembro del Senado para, digamos, escalas técnicas, por así decirlo, pero básicamente 22 horas hablando para evitar una votación que sabía que iba a perder y que se iba a realizar de cualquier manera. ¿Pero tenía argumentos para hablar tantas horas? No, llegó a hablar de cuentos infantiles, porque obviamente la cosa era bloquear la votación. No tenías que hablar de cosas que tuvieran sentido durante 22 horas. Llegó a hablar literalmente de cuentos infantiles en un momento dado, ¿no? Muy bien, ahora sobre el tema, la crisis fiscal en los Estados Unidos ha generado una serie de